me gustaría un poco enlazar con lo que hemos hecho la última vez y presentar lo que he pensado para este ciclo, como tenemos un poco más de tiempo y vamos a tener también de vez en cuando, lo que nos permita la situación, artistas invitados. Podemos abarcar unos temas que no pudimos abarcar la vez anterior. Bueno, y también para los nuevos que venís, esto va a ser una experiencia, una primera experiencia de un proyecto así. Lo único que me gustaría aquí aclarar, que yo lo he pensado, todos estos 7 talleres, como un todo, que aunque sí que pudierais incorporaros en cualquier momento o perder algún taller y tal, pero si hay posibilidad y queréis ver este conjunto de temas que vamos a tratar íntegramente, yo recomiendo mucho porque está pensado como un proyecto, no quiero decir educativo, pero un proyecto, bueno, educativo en cierto sentido también, que otra vez volvemos a tratar la música clásica. No sé, que como habéis visto en el anuncio, en el cartel, los talleres engloban este aspecto de la música, porque hay mucha música en realidad. Tenemos, empezando por folclore, que ahí podría hablar mucho, porque hay folclore de diferentes áreas, y aquí lo que nosotros consideramos como música no es así o no es igual para todo el mundo. Hay sistemas musicales muy distintos, muy diferentes. Música china no tiene nada que ver con, folclórica me refiero, no tiene nada que ver con la nuestra. Hay música japonesa, africana, hay mucha música que, siendo música, probablemente no la vamos a entender. Pero lo que es música occidental, música europea, y lo que en su historia se convirtió en música clásica en unas épocas de las que vamos a hablar, esto me gustaría que fuese, por lo general, el objeto al que vamos a dirigir nuestra atención. Yo algunas cosas a lo mejor repetiré, porque, bueno, contando con que hay gente nueva. Pero intentaré no repetir mucho de lo que hemos ya dicho, sino enfocarlo de otra manera. Pero creo que la noción principal de qué es la música clásica no podemos omitir explicar, y precisamente por eso vamos a empezar estos talleres hoy, sobre todo. También me gustaría pediros, ya que la vez anterior no tuvimos mucho diálogo, aunque sí me hubiera gustado. Entonces, me gustaría que esto se convirtiese en una especie de conversación entre nosotros, yo desde aquí, desde la perspectiva bueno, de un músico, y vosotros desde la perspectiva de un oyente, supongo, aunque a lo mejor hay músicos también, y que podamos entablar esta conversación sobre la música y que en cierto modo dirijáis en lo que voy a hacer. Quiero decir que me aprecio mucho la colaboración, y como esto está pensado para vosotros, no para mí, ni para, no sé, organizadores en general, pues aprovechar la oportunidad, y yo voy a intentar hacer preguntas o dar espacio para preguntas para que podáis expresar lo que sentís, lo que pensáis, y a raíz de esto vamos a
poder encaminar los talleres hacia direcciones que surjan, aunque haya un plan, ¿sí? Entonces, así para un poco también romper el hielo, me gustaría preguntaros qué os suscita la palabra, el conjunto de palabras, ¿no? Música clásica. ¿Qué es lo que entendéis bajo ese concepto? Sí, vamos a dialogar. Pues a mí me genera confusión porque incluso el programa, ¿no? Hay una época que se llama de música clásica, la música clásica en un periodo más fino, ¿no? De tal y tal. Pero luego, para mí, es pues otras muchas cosas que seguro que no son estrictamente música clásica, ¿no? Esa música como clásica, que no sé muy bien. Es precisamente por esto que hay un término que tiene dos acepciones. Bajo música clásica, pero ahora, ya, es que yo más. Sí. Tal vez música que ha sido escrita, no solo transmitida oralmente, que se ha dedicado tiempo, interés o lo que sea a transcribirla y que ha pasado a lo largo del tiempo más parecido a como ha sido desde el principio porque estaba escrita. Y posiblemente con un proyecto musical más grande como para más músicos, más músicos y orquestales. Interesante. Vale. ¿Qué más pensamientos, opiniones? Aparte de la etapa del clasicismo para mí, hasta el contemporáneo, porque el contemporáneo no entiendo nada de la mayoría de las cosas. Luego hay algunas que sí, pero en general ese que es una locura que no se sabe qué está haciendo, ese yo ya no lo considero música clásica. Vale. Eso también es interesante. Bueno, el último taller está dedicado un poco al siglo XX y ahí hablaremos de... Yo estoy contigo, yo tampoco lo entiendo. ¿Qué más? Música clásica, ¿qué es lo que entendéis? Vamos. Bueno, que realmente se llama clásico como grupo, pero que son varios periodos, ¿no? Se ha generalizado la palabra, se suele decir pues música culta, música académica, para referirse a los diferentes periodos. Pero el clasicismo solo sería un periodo de los varios que consideramos música clásica. ¿Qué más? ¿Qué pensáis? Yo sin tener ni idea. Sin tener ni idea, esto es lo más interesante. A mí me imagino que es todo lo que no es folclórico precisamente, pero no tengo ni idea. Vale, es lo que vale. más se aleja de lo folclórico. Y no tengo ni idea de eso. Una más. ¿Sí? Para mí, bueno, la música yo creo que empezó con la voz, entiendo, con la percusión o algo así. Entonces aquí se molestó en estudiar que era bonito, digamos, que era feo, que era agradable, pero era agradable. De ahí surgieron una especie de lenguaje matemático, por decirlo así. Se ha dedicado a hacer música con eso, ¿sabes? Por eso, entonces esa parte teórica es lo que me atrae. Se sigue aplicando la realidad actualmente, pero porque se molestó en estudiar eso, ¿sabes? Sí. Me parece muy interesante que todo lo que habéis dicho en realidad está ahí. Esto es lo que de alguna manera se puede entender este término. Al principio, lo que entendemos bajo música clásica en su acepción, digamos, estricta, es el siglo XVIII. 17 finales, 18, hasta, bueno, tampoco es como un año que ahora ya no es música clásica, sí. Pero más o menos en el siglo XVIII es lo que llamamos la época clasicismo y lo que está en el cartel allí como señalado. Y luego este término sí que han utilizado mucho para definir
lo que dices, música culta, y también tiene mucho que ver con música escrita, y también mucho que ver con el sistema que se utiliza para crear esta música, aunque con este sistema al final no se quedaron, porque en el siglo XX surge otro sistema, que es bueno, luego hablaremos de esto. Pero sí, música clásica son estas dos cosas. O sea que bien podemos decir que música clásica es todo lo que se considera como música culta, música escrita, lo que estudiamos en los conservatorios. Para, no sé, un toque así más práctico. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis que a mí me gustaría que esto fuese algo útil. Por eso a veces voy permitiéndome eso ante todo oyente, permitirme algunas, no sé, generalizaciones que a lo mejor no son del todo ciertas, pero para que nosotros podamos utilizar este conocimiento y entender, pues mejor simplificar un poquito. Y luego tenemos el clasicismo, cierro el paréntesis, y luego tenemos el clasicismo, que es lo que es la época, y hablaremos de eso. A mí me gusta decir música tonal. Tonal, ¿por qué? Porque hay un lenguaje que está ahí detrás de todo esto. Y yo estoy convencido de que para entender la música, para aprovechar de verdad la música clásica, la música que escuchamos, para empezar a disfrutar de ella, hay que tener un poco de conocimiento de ese lenguaje. Por eso lo que vamos a hacer también es una parte de, no os voy a enseñar la música, cómo se enseña las notas y todo esto, pero sí algunos conceptos que utilizamos los músicos, pero que os van a ayudar también a entender mejor cuando escucháis. Bueno, a disfrutar más. Pues eso. Entonces, bueno, esto es de lo que se va a tratar en este ciclo. Entonces, tenemos, bueno, ahora precisando un poco con las épocas, ya que hemos hablado del clasicismo. Vamos a abarcar también el barroco, la época del barroco, que esto es anterior. Siglo XVI-XVII, XVIII es clasicismo, XIX es romanticismo, y en el siglo XX nos vamos a quedar con los principios del siglo XX por ciertas razones, porque ahí ya, bueno, música deja de ser tonal y se convierte en otra cosa, aunque perdura la manera de expresarse tonalmente que mayoritariamente está representada por la rama de jazz. O sea que en jazz es, digamos, música tonal que ha evolucionado y, bueno, ha cogido otras cosas de la cultura africana y tal, pero sigue siendo, o sea que se puede tocar en un piano, ¿sí? Lo que quiero decir con esto, también entrando un poco, mira, me voy a permitir hoy un poco así, no sé, irme por las ramas un poquito. Porque los sonidos que utilizamos en la música, y ya entrando un poco en el asunto, ¿no? Tenemos 12 sonidos. Y vuelve a ser el mismo sonido, bueno, con el mismo nombre, que hablando de frecuencia es doble de frecuencia. Lo que decimos en la música es una octava. Y yo si toco estos dos sonidos, algunos de vosotros igual no pueden ni distinguir que son dos, que puede parecer casi uno, ¿verdad? Porque si toco dos así, está claro que algo... Y aquí es como una consonancia, lo que llamamos también en la música. Entonces, pero estos dos sonidos no son la única opción. Hay muchas tradiciones donde no hay 12 sonidos, sino hay, bueno, en la Grecia antigua había muchos modos y muchas pruebas de buscar lo que has dicho, esto de encontrar la manera matemática
también sensorial, lo que gustaba al oído, lo que agradaba, y de ahí se consolidó. Luego, al final, con el barroco, con la época del barroco, se consolidó un sistema que han escogido. Vamos a coger estos 12 sonidos y esto nos va a servir para hacer todo tipo de cosas. Pero es una elección, quiero decir, que no es algo preestablecido, es algo encontrado, sí que tiene mucho sentido si nos ponemos a medir las frecuencias físicas desde el punto de vista físico. ¿Qué es lo que pasa con la onda? Y esto tiene mucha razón ahí. No voy a entrar ahí porque no es el objetivo. Pero lo que sí que quiero decir que es una elección que hemos escogido. 12 sonidos, bueno, han escogido. Los han trucado un poquito en la época de Bach, porque lo que es puramente musical no es el piano. O sea que piano es un poco falso. No es así en la naturaleza. Pero para facilidad de hacer ciertas cosas, que son las modulaciones, pues lo han hecho así, porque si no tendría interminable número de teclas, todos serían diferentes y sería imposible de manejar. Entonces, al final tenemos 12 sonidos, ¿vale? Y con estos 12 sonidos hemos desarrollado un sistema de juntarlos, hacer conjuntos de sonidos que llamamos un acorde. Yo voy a hablar, ahora también hoy voy a introducir algunos términos que voy a utilizar mucho a lo largo, que espero que no sean muy pesados, pero sí necesito nombrar las cosas. Entonces, hablando de un acorde, voy a tener en mente un conjunto de sonidos. Y estos conjuntos pueden ser agradables para nosotros o no tanto. Podemos tener algo así, perdón, que esto, no sé, ¿os molesta? No. O algo así, no tan bonito, ¿verdad? Entonces, hay como una ciencia, una asignatura que se llama armonía, que se dedica básicamente a esto, a decir lo que va bien y lo que no va bien. Es como una ley. Que, no sé, robar no está bien, matar tampoco, y, no sé, ayudar al prójimo sí. ¿Vale? Pues es lo mismo. Esto no juntes y esto sí. ¿Okay? Y esto es una cosa, parece muy, no sé, muy simple, pero es la base de la música, la consonancia, lo que decimos, que hay conjuntos que nos parecen agradables. Luego, yendo más, un pasito más, no todos estos conjuntos son igual de agradables. Lo que quiero decir que algunos son a lo mejor más tensos, rozando un poco lo desagradable, como por ejemplo esto. ¿Vale? Esto no es tan pacífico como aquí tenemos un acorde bastante tranquilo, no pasa nada. Cuando tocamos algo así, se nota que no es tan feo como esto, pero tampoco tan bonito como esto. Es como un término medio. Y estos momentos en la música los nombramos tensiones. O sea que los conjuntos de sonidos pueden crear en nosotros sensación de tensión utilizando esta desagradabilidad, no sé, no existe la palabra, pero disonancia. Claro, quiero hablar sin términos musicales y no sale. Jugando con esta tensión. Más tensión, menos tensión. Y esto, lo que estoy diciendo, a esto se dedica armonía. Entonces,
lo que me gustaría que también como, no sé, como una invitación a este ciclo de talleres, yo pensé estructurar nuestro encuentro hoy alrededor de 4 épocas, las que he mencionado ya, y asignar a cada época, también un poco para ir ubicando criterios, asignar a cada época su elemento musical más destacado de esta época. Y bueno, es un poco mi opinión, tampoco puedo decir, porque claro, música tiene de todo en cada época y no es lo que había dicho, que algo voy a simplificar, pero que podamos quedarnos con una información. Entonces, ahora, estos elementos musicales de los que quiero hablar, ¿sí? Y el primero es la armonía. Son acordes. Yo creo que esto se entiende bastante, que si juntamos sonidos diferentes, obtenemos resultados con los que podemos jugar. Pero esto es lo que suena en cada momento de tiempo. Ahora suena esto, ahora suena esto, ahora suena esto, ¿sí? Ahora, también cuando empezó todo, dicen, no están de acuerdo los musicólogos si empezó por el ritmo, empezó por la melodía, por el canto, nadie lo sabe, nadie lo sabrá, supongo. Pero sí que hay una manera de crear música que no tiene nada que ver todavía con acordes, que es la melodía. Es una cosa cantada. Yo qué sé. Aquí no hay ningún acorde, pero sí nos parece música, ¿verdad? Entonces, es otro elemento musical que está presente en todas las épocas y que, pero claro, he saltado un poco. Bueno, la melodía. Luego, una cosa también muy importante es el ritmo. Es cómo organizamos la melodía o los acordes en el tiempo, porque podemos hacer solamente un acorde, ¿sí? Podemos hacerlos consecutivamente y empezamos a sentir o hacer algo así. Hay un movimiento a 3. No sé si lo notáis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si yo no hago esto y hago también bonito. Pero si le añado el dibujo rítmico, es una manera, o sea que es un elemento expresivo también de la música. O sea que tenemos, sí. No. Tenemos la armonía, que es el acorde. Tenemos la melodía, que es conjunto de notas que nos parece bonito. Tenemos el ritmo, que es cómo se mueve. Y por último, vamos a tener el color. Color de... no color pintar, sino color de lo que está sonando. No, también podemos hablar aquí del timbre y de todo lo que... Esta parte es muy difícil de definir, porque como las otras... Sí. El color sería como lo que podría expresar, malamente dicho, porque tampoco es eso, pero... Bueno, lo que creo en todo esto que es la parte esta cuando
porque estas tres son medibles, o sea que podemos entender que son los acordes, son cosas. Y lo del color, esto ya va mucho más a la percepción nuestra de cómo nosotros, qué nos produce, y menos a lo que realmente está pasando, y no es tan, no sé, no es tan objetivo, sino subjetivo, si queréis, no sé qué. Pero sí hay la parte objetiva del color, que puede ser, por ejemplo, timbre, que una cosa es cantar una melodía y otra cosa es tocarla en el piano o en un violín, que esto cambia el color de lo que estamos, eso lo nombramos timbre en la música. Y sí, esto son como realidades objetivas. Pero sí hay, con el piano, por ejemplo, puede ser, podemos tener algo así. Que esto tiene un color. Y luego, si yo, por ejemplo, hago esto, es otro color. ¿Sí? Pues ahora lo que me gustaría es poneros 4 ejemplos por épocas: barroco, clasicismo, romanticismo y siglo XX. Bueno, 20 no, rozando el 20. Y vamos a hablar, en barroco vamos a hablar sobre la armonía, los acordes, es donde tuvo su máximo esplendor, este arte de crear tensiones. En el clasicismo vamos a hablar, he escogido, allí también hay armonía, por supuesto, habrá en cada época, pero he escogido para el clasicismo el ritmo, que va a representar la parte esta racional, porque es verdad que en esta época el ritmo tiene un papel importante. El metro, el cómo se desarrolla en el tiempo una obra musical. Para el romanticismo he escogido la melodía o la emoción, y para el siglo XX, porque bueno, en la época del romanticismo, no sé, que hay mucha más emoción que en otras. Lo han hecho como, no sé, como a veces es una meta en sí, que no siempre está, para mi gusto, no siempre está como justificada, pero bueno. Y por último, en el siglo XX he escogido el color como un componente representativo, ya que ahí empiezan a experimentar mucho, ya se han cansado un poco de tanta melodía y de tanto cantar y lo consideran obsoleto, y ahí en los comienzos, en los años 20 y 30, empiezan a surgir nuevas técnicas, eso precisamente buscando una nueva expresividad. Bueno, el expresionismo, de hecho, lo declara claramente como una, yo qué sé, no quiero decir doctrina, o sí, de estética, ¿no? Como que vamos a cambiar lo que se considera como bonito. ¿Vale? Es como un mapa para este encuentro. Me enrollo mucho en la introducción. Un mapa para este encuentro, pero también al mismo tiempo es un mapa para todo el ciclo, porque ahora, a partir del siguiente taller, vamos a entrar en barroco ya más como consistentemente, y vamos a ir profundizando con esta parte. También, para ir cerrando ya la introducción, me gustaría decir que, aparte de este aspecto, que es aspecto histórico, que vamos a tratar, también me gustaría, en cada encuentro, buscar, bueno, habrá mucho piano, porque me gusta,
Pero también voy a intentar invitar algún cantante, violinista o otras formaciones musicales, pero para que también podamos entender, porque es verdad que había, no sé quién lo había dicho, pero en muchas ocasiones pensamos que la música clásica es música para conjuntos grandes, para yo que sé, una orquesta o una ópera, por ejemplo, ¿sí? Que hay muchos músicos y cómo es que todo suena bien y este asunto. Y claro, cada conjunto suena diferente. No es lo mismo escuchar a un pianista que escuchar un coro, ¿sí? Que sigue siendo música, puede ser música clásica, puede ser de la misma época, pero va a ser una experiencia totalmente distinta. Y este aspecto, aunque no vamos a poder permitirnos, yo que sé, tener una orquesta aquí y hablar de todos los instrumentos, que ya me gustaría, pero sí ver algunos aspectos de conjuntos pequeños y qué es y por qué funciona. También me gustaría un poco abrir esta parte que me parece interesante. Yo creo que es todo así, más o menos, introduciendo. Sí, me parece muy interesante lo que has dicho, los elementos predominantes en cada capa. Me ha llamado la atención cuando has dicho que en el barroco lo más predominante fue el cambio, digamos, de antes, debe ser del Renacimiento, el medievo, en la armonía, y en el romanticismo la melodía, ¿no? Lo más llamativo, buscando la emoción. Pero la verdad que la melodía que surge en el romanticismo está asociada a un cambio armónico también importante. Es como un segundo salto importante, ¿no? A lo mejor del medievo al Renacimiento al barroco hubo un cambio importante, pero los acordes, las armonías que surgen del romanticismo asociadas a la melodía también es un cambio muy importante. Si no, esa melodía a lo mejor no sería tan emocionante. Sí, sí. Yo, si fuera por mí, yo hablaría de armonía y no de otra cosa. En todas las épocas. Pero como, sí, estoy totalmente de acuerdo. Armonía no va a desaparecer nunca, sino se va a complicar a cada paso. O sea que armonía barroca y del clasicismo, digamos que está en el mismo nivel. Pero pasando al romanticismo, esto es otro mundo totalmente. Y ya el siglo XX ahí trae la música folclórica e incorpora todo lo que se puede incorporar, es verdad. Gracias por la aclaración. Es lo que quiero decir, que lo que hago es más un poco, a ver, ¿cómo lo explico? Para mostrar algunos aspectos, sacarlos porque a mí me apetece, pero no es o sea que en una tesis no me permitiría tanta libertad con estas cosas. Pero sí, es verdad que armonía en la época romántica es muy bonita. Y lo veremos. Hay algunas preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? Vamos. Es pronto todavía. Es pronto. No, yo ya había comido ese anzuelo antes. No. Sí. Venga, sí. Me iba a dejar para después. Cuando has hablado de color y has mostrado, no me acuerdo qué tema, y después uno de, no sé si era de Satie o de... Es Debussy. No sabía muy bien a qué te referías con el color, que ya decías que es un poco más difícil de describir. Sí, vale, ahora vamos a llegar allí cuando... Bueno, si... Tampoco voy a perder mucho tiempo más. Si nadie quiere decir nada, vamos al grano. Vamos a ver la música. Porque lo de hablar... Ahora sí que os pido colaborar, ¿vale? Vamos a empezar con el barroco, con Johann Sebastian Bach, por supuesto, cómo no. Y con un preludio, también me parece muy... Bueno, es un preludio que todos conocéis, eso está en todos los móviles, está por todos lados. Igual puede parecer hasta ya
poco trivial, ¿no? Como que ya tanto lo hemos escuchado, pero aún así me gustaría darle una oportunidad hoy, porque se lo merece, se la merece. Y lo que pasa aquí, de hecho, eso de hablando un poco de acordes, es el primer volumen. Si queréis podéis escuchar el volumen entero. Bueno, yo también voy a hacer un poco promociones de la música clásica, ¿no? El volumen de, no sé cómo se lee esto en alemán, el clave bien temperado en español. O sea que tiene aquí Bach una obra maravillosa que consiste en 2 volúmenes que cada uno contiene 24 preludios y fugas. Y lo que pasa aquí y lo que es interesante es que estos preludios y fugas, el primer volumen, y luego es una segunda, como nuestra segunda edición, pues él hizo también una segunda tentativa de escribir música en cada tonalidad de las 12 notas que he anunciado que existen, en modo mayor y en modo menor. O sea que el primer preludio está escrito en la primera nota, el do, y está escrito en do mayor. Es este. Y luego el segundo está en do menor. ¿Vale? Lo que quiere decir mayor, menor, y aquí yo voy a utilizar esto, pero hablar de cosas así, musicales. Mayor es una cosa así. Es un acorde que tiene sus propiedades en las que no vamos a entrar, pero sí vamos a intentar apreciar la diferencia entre un acorde mayor y un acorde menor. ¿Sí? Está bastante claro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Alguien me dice alegre y triste. ¿Sí? Y entonces Bach escoge este acorde y empieza a crear una música alrededor de este acorde, en esta tonalidad, decimos. Luego, en el segundo preludio escoge este acorde y hace. A lo mejor no se nota al principio porque hay como mucho. Pero si paro las notas, sí que son estas. ¿Vale? ¿Qué iba a decir? Vale. Está promoviendo abajo. Como si lo necesitase. Entonces, él lo que hace en es maravilloso, la música es preciosa. Dura como 2 horas y media o 3, no sé qué, para escuchar los 24 preludios es un tiempo, se puede ir dividiendo, lo permito. Y lo que ha hecho, que es interesante, es justificar, porque, bueno, en la época de Bach, los temperamentos, cómo se afinaban las cuerdas, eran distintos. Para a veces pasaba, bueno, ahora también existe, no sé si habéis estado en un concierto de música antigua, por ejemplo, que después de 20 minutos de concierto retocan el clave, por ejemplo, para reafinar, porque esto mantiene bien y puede soportar más, pero ahí las cuerdas son más flojas, todo mecánica es más, entonces necesita retoque, como un violín, como una guitarra, ¿no? Siempre, constantemente. Entonces, lo que pasaba en algunos conciertos es que reafinaban el clave para otra obra porque estaba escrita para otro temperamento. Entonces, esto se convertía en una cosa imposible de llevar porque algunas piezas sonaban bien en este temperamento y otras no, porque necesitaban otra afinación. Entonces, en la época de Bach, no lo hizo Bach. Se lo como asignan, pero no es él, pero vamos a hablar de él. Porque él sí que hizo este volumen para demostrar que todas las tonalidades tienen derecho a vivir y ser consideradas como buenas y no hay tonalidades erróneas en las que no se puede crear música. Además, bueno, y esto es con el temperamento igual. Por eso el libro se llama El clave bien temperado. Bien temperado en época, bueno, es Wohltemperat Klavier
es como sí, es temperamento igual que lo que he dicho al principio, que han trucado un poquito para que todo coincidiera. Entonces, él escribe esta obra para mostrar que esto funciona. Y esto es, digamos, una obra así íntegra, mostrando los 24 tonalidades. Yo creo que nadie lo hizo antes de Bach. Y Bach lo hizo 2 veces. Hay volumen 1, volumen 2. Entonces, este primer preludio está escrito en do mayor, como ya he dicho. Lo que hace es una especie de apertura para todo el volumen, porque lo que hace es una cadencia perfecta. Si lo podemos considerar así, resumir en lo esencial, es que muestra una cosa de la música tonal que se va a utilizar y se está utilizando hasta el día de hoy, que es una relación entre 2 acordes, que uno se llama dominante y otro se llama tónico. Entonces, sin entrar en el asunto, pero sí habéis escuchado esto un montón de veces de, yo qué sé. ¿Vale? O sea que todas las sinfonías de Mozart, de Beethoven, de quien quiera, terminan con un acorde así y un acorde así. El primero lo llamamos dominante porque es más, hablando ahí de tensiones, ¿no? Esto es como tiene una tensión más elevada y este menos. Entonces, estos 2 acordes me gustaría también, porque son bastante fáciles de reconocer, me gustaría que a lo largo de estos talleres que aprendiéramos a identificarlos y escuchar un poco esta parte de la música. Es como un pasito más de, no solamente me gusta, sino veo que aquí me crea una tensión y aquí me deja descansar, relajarme. Ahora crea más tensión, deja descansar. Y esto es el juego que utiliza Bach aquí en este preludio, porque tiene muy poco más, sino jugando con estas tensiones un poquito y al final representando casi media página esta relación. El dominante y el final. También hay una anécdota, creo que la había contado ya, pero la voy a contar otra vez, que me encanta, que los hijos de Bach, que tenía muchos, tuvo 20. 21, ¿no? Sí, lo que pasa es que murieron. Se murieron 11, creo. O 11 sobrevivieron. Sí. O sea que, bueno, era una época un poco diferente. Ya. Entonces, pero lo que hacían, es una anécdota, no sé si es verdad o no, pero lo que hacían es, cuando se echaba una siesta, lo que hacían es tocar una melodía, yo qué sé. Y lo dejaban así. ¿Puedo yo terminar aquí? No. Algo le falta. Precisamente la resolución. Y como Bach era educado, o sea que era como la esencia de esa relación, pues se despertaba y no podía seguir durmiendo. Tenía que ir al clave y poner el acorde para relajarse. ¿Vale? Entonces, y sí que lo tenemos también nosotros. Yo puedo hacer así. Lo estamos cantando porque es que no puede ser. Yo voy utilizando las cosas que conocéis también
con un propósito, ¿vale? Sí, a lo mejor con tiempo podremos abrir un poco el repertorio, pero de momento. Ok, entonces, no sé qué hora es, si me podéis decir... Las 8 menos 10. Vale. Bueno, igual no estás bien. Vamos a ver, el preludio tan bonito, y vamos a intentar centrarnos en las relaciones entre los acordes. ¿Qué es lo que se produce en esto? Notáis cuando hay tensión y se relaja. No hace otra cosa. Está utilizando, eso se llama arpegiar los acordes, o sea, que hacer como si fuera una arpa, ¿no? Y es un acorde, al fin y al cabo, el acorde de do. Y lo que hace es... El dibujo siempre es igual, os habéis dado cuenta también, es como una constante así. Ahora, los acordes por los que está pasando, hay más, bueno, como tenemos, ¿sabéis qué es una escala, verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿sí? Pues en una escala tenemos 7 notas y es lo que se considera en la música como 7 grados, decimos, 7 posibilidades, 7 funciones que se utilizan, que van a tener cada uno en lo que, bueno, yo me estoy saltando mucho de información, pero a lo que quiero llegar, que cada uno tiene su grado, hablando de tensión, ¿no? Su grado de tensión. Y lo que es más emblemático para la música tonal es lo que he dicho, el quinto grado, el dominante y el primero. Pero aparte del dominante y el primero, quinto, primero, que es lo mismo, dominante es el quinto. Os lo digo porque seguramente que voy cambiando esto sin darme cuenta para que no haya confusión, que es lo mismo. Quinto grado que dominante es igual. Entonces tenemos 7 notas. Tenemos el quinto, hemos dicho, el primero, entonces nos quedan 5 más grados, 5 posibilidades de crear acordes que tienen un grado de tensión un poco diferente, de distinto color también. Y de hecho me gustaría mostrar esto, hablando en do, como está escrito el preludio en do. El primer grado es este acorde, es como tranquilo. El quinto, notamos que está pasando algo y que quiere ser el primero. Ahora, el cuarto, por ejemplo, que lo llamamos subdominante porque está debajo del dominante, es como, no sé, más reflexivo, que también es una tensión, no es como do, mira, do, es como esta. Ahora, el fa
El cuarto es como está pasando algo, pero no es tanto como el quinto, que este es el quinto y primero, es donde se relaja. De hecho, hay un montón de música escrita en estos tres acordes: cuarto, quinto, primero. Y luego tenemos, estos son como ambientes. Ambiente de, estamos en casa, vamos al parque, volvemos a casa enfadados porque ha pasado algo con el perro del vecino y llegamos a casa y cerramos la puerta. Fin de la historia. Ahora, el segundo, por ejemplo, para mí es como triste y frío. También un montón de canciones. Segundo, quinto, primero. ¿Esto lo habéis oído? Perdón. ¿Qué nos queda? El sexto, no sé, otoño, nostalgia, pero vamos desde do. A mí me parece nostálgico, bastante. Bueno, cada uno de vosotros también va a tener alguna asociación suya, que no tiene por qué ser esta. También tenemos este pues el primero, sexto. ¿Sí? El tercero es cortarse las venas. Es como un patético. Tercero, quinto y primero. Podemos hacer un engaño. Se llama cadencia rota. Tercero, quinto, y en vez de ir al primero, ir al sexto. Es como estábamos esperando esto, ¿no? Y es ya está, hemos utilizado los 7 acordes mostrando que crean otro tipo de sensaciones. Y luego ahí habrá una entrevista, la han puesto que me han hecho, y yo ahí hablo me han puesto la pregunta de qué es para mí la música, y ahí digo que la música es movimiento de emociones. Para mí es esto, es como el compositor, sabiendo cómo se hace, te lleva por un camino donde quiere, y lo suyo sería dejarse llevar. Y para mejor dejarse llevar, vamos a ver los acordes. Entonces, el primer acorde de este preludio es el acorde de do, ya lo hemos dicho. Este era el frío, el segundo. Ahora decidme a dónde. ¿Cuál es? Quinto, tensión, que de hecho sí se resuelve. Y ahora ¿qué es esto? Sí, otoño. Aquí hay una trampa. ¿Esto qué es? ¿A qué suena? Un poco de tensión, cuarto. Cuarto. A tercero, ¿no?
es quinto, pero es otro quinto, no es de do. ¿Dominante o no dominante? Es dominante del dominante, es quinto del quinto. Bueno, claro, si fuera, yo qué sé. Segundo acorde es el segundo grado mayor. Un niño escribiendo, pues igual tendríamos solamente quinto normal, pero como es Bach, él se aburre soberanamente. Entonces pone un quinto que no es del primero, sino un dominante, se llama dominante secundario. Bueno, yo no quiero entrar en este asunto, pero solamente sentir que hay una tensión, daos cuenta, que se resuelve siempre. Ahora empieza una oleada un poco más larga. ¿Esto qué es? Es dominante. Y resuelve. ¿Os dais cuenta? Juega todo el rato. Y lo que hace es poner funciones de dominante. No todos los acordes son dominantes. Hay disminuidos, hay otros tipos de acordes. Pero jugando con la misma sensación de tensión que se resuelve. Y aquí empieza otra vez un caminito más largo. Lo notáis como que no es tan sino es, vamos a ver, no sabe a dónde va a ir. Ahora sí vuelve el quinto nuestro normal, que va a... Y ahora lo que hace con esto, con este primer acorde es, a ver, ¿quién se da cuenta? Sí. Llega este acorde, fijaos qué bonito, me gusta. Este largo camino de llegar. Dominante, lo notáis, y se resuelve. Y ahora se queda en este acorde, pero lo convierte en dominante que va ahora. Pasa, se interponen dos que son muy feos, ¿no? Y a partir de aquí, el sol, vamos a ver cuánto dura el sol y quién me va a decir cuándo se resuelve. Voy otra vez desde aquí.
Pues este es el preludio, el que abre una obra monumental, muy grande. Y básicamente lo que hace es un sol pasando por acordes. Este es el mensaje que Bach quiere transmitir y al que nos está preparando en este primer preludio, es enseñarnos qué es dominante y qué es tónica. Porque en realidad no pasó mucha cosa aparte de jugar con la tensión de dominante y la relajación. Pasamos a otro estilo que es... ¿Cuál es? ¿Cuál es el siguiente? Clasicismo. Clasicismo. Yo al final nos he dicho que cuánto va a durar el taller, ¿verdad? Eso es un poco... Nuestro margen son 2 horas. Los últimos talleres eran de 1 hora y media. Yo creo que es buen... pero si nos salimos un poco tampoco pasa nada. ¿Sí? Entonces... a ver si conocéis esta obra, porque esta no es tan conocida como la anterior. Perdona, pero es que no lo sabía y tengo que salir. Sí, no pasa nada. Por Me supuesto. encanta, pero tengo que salir porque se van a preocupar. Sí. Gracias por venir. Gracias a todos. ¿Cómo suena eso? ¿Triste? Vamos. ¿Lo conoces? ¿Lo reconocéis? ¿Sabe alguien quién es? ¿Qué es? ¿O quién es el compositor? Beethoven, la séptima sinfonía, el Allegretto. ¿Sí? Aquí en lo que quería como que centrar nuestra atención es en el ritmo. Desde el momento cero, ¿os sabéis? Yo he notado esto. Ah, vale, okay. ¿No? ¿Qué es lo que da, qué es lo que produce esta sensación de reconocer la obra? Bueno, el primer acorde es como vale, pero a partir de aquí lo que reconozco, porque en realidad son 2 acordes que son de hecho el acorde de tónica en la menor,
hay tonalidades mayores, menores, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ahí. Y su dominante. Yo lo voy a poner aquí para que se escuche. Es La y su dominante. Lo hace aquí. El dominante se queda en el dominante y resuelve. No tiene nada. Beethoven no, en muchas ocasiones, armónicamente hablando, es muy simple. Lo que no quiere decir que su música sea simple. Es como, yo tenía una amiga que decía que todo lo genial es simple, pero no todo lo simple es genial. Que me hacía mucha gracia. Claro, es Beethoven. También dominante. A todas horas. Si lo diéramos, si tuviéramos más tiempo para verlo en detalle, solo tiene jugando con esta armonía. Pero lo que nos produce la sensación de reconocer y lo que da cara a la obra es un ritmo impecable que empieza, bueno, esto lo podemos considerar de diferentes maneras, yo que sé, como latidos de corazón o... Y esto no para, aunque aparece luego una melodía maravillosa, que claro, si tuviéramos una orquesta y yo fuese un director de orquesta, porque la melodía, todo el resto se queda y daos cuenta que también es La, el dominante, se queda en dominante, que resuena, y le añade una melodía. Que también es bastante simple, no tiene mucha historia, pero qué bonita es, ¿no? Bueno, y claro, yo no vamos a entrar en toda la sinfonía porque las sinfonías son obras grandes. De hecho, el tema de géneros musicales, porque como me gusta hacer la analogía con la literatura, como en la literatura hay, yo que sé, una poesía, novela, un relato, un cuento, hay diferentes géneros, pues en la música también hay sus géneros que a veces derivan de los conjuntos que lo tocan, como en este caso, que sinfonía es una obra grande que está escrita para una orquesta sinfónica. ¿Por qué es grande? Porque, bueno, no vamos a reunir 100 personas para tocar 2 minutos. Evidentemente, o sea que también hay una cuestión económica en todo esto. Es interesante también, podría ser, prestar atención a esto. Pero lo que hemos hecho allí, yo lo voy a hablar un poco, pero en la primera edición hemos prestado bastante atención a esto, lo que es una sonata, lo que es una sinfonía, para también coger esa tecnología. Yo creo que lo vamos a hacer aquí también, ¿vale? Pero hoy no. Bueno, tampoco está representado, pero para hacer una pincelada, el lenguaje armónico, como podéis ver, es bastante simple. Es verdad que he escogido unas obras, otra vez he trucado un poco la materia, porque he escogido unas obras que no representan más que 2 o 3 acordes, que siguen siendo bonitas, que no quiere decir que no se puede expresar uno utilizando 2 acordes. Ahora, como bien lo has dicho, lo que viene a continuación, vamos a ver una obra romántica, y como vais a ver, como la armonía
aunque nos vamos a centrar en la melodía, o en todo, mejor dicho, cómo la armonía explota y cómo se hace un montón de cosas. He escogido una obra que también creo que a lo mejor la vais a poder reconocer. Suena. Es un preludio de... ¿Quién conoce el compositor? Creo que es... No sé, me voy a arriesgar, creo que es Chopin. Sí, es Chopin. Esta obra se suele considerar como una de las más tristes de la historia y de hecho la tocaron en su funeral. Era una de sus preferidas también. Y lo que pasa aquí con la melodía, de hecho, es muy simple. Y porque tiene dos notas todo el rato. Luego pasa a la. Un poco de floritura. Y bueno. Y es verdad que si no tuviera la armonía, si no tuviera los acordes, sería como, ¿qué es esto? Qué aburrimiento, ¿verdad? Todo el rato. Bueno, aburrimiento no. Y claro, la expresividad de dos notas que están juntas, que no hay nada entre ellas, están como muy cerca. Eso podríamos, bueno, desde la época de Bach, es un intervalo de segunda menor, se suele considerar como algo muy doloroso, como un gemido incluso, a lo mejor. Y lo va bajando. Como estando ahí con una idea que nunca se resuelve. Que eso también, aunque sea casi minimalista, porque no pasa nada, no es como otras cosas de Chopin que yo sé, que tenemos mil como esto. Es bonito, es desarrollado, aquí es todo lo contrario. Como una gota que da ahí. Y los acordes lo que deberían hacer, como lo hemos visto en... crear tensión y resolverla, aquí la resuelven por un camino como erróneo. Porque todo el mundo espera una cosa, lo que estamos esperando siempre, la resolución, ahora os lo voy a mostrar, por ejemplo, cuando llegamos a este acorde. Bueno, desde el principio.
lo que esperamos, él todo el rato lo resuelve. Es como un cambio, bueno, eso va a ser difícil de explicar para vosotros, solamente de sentir como hay una ruptura de una esperanza. Aquí otra vez crea la esperanza. Deberíamos oír esto, ¿verdad? Pero lo que hace y lo hace todo. Aquí, por ejemplo, esto quería ser esto y esto otra vez. Es como todo el rato te quita ganas de vivir. ¿Y ahora qué hace? Otra vez lo mismo. Aquí sí. Luego tiene una culminación, que esto sí, la melodía empieza a hablar por fin, a partir de aquí. Pero como no mucho. Y luego hay un momento, no sé si os habéis dado cuenta, si queremos cortarnos las venas ya del todo, se puede considerar como una amargura, pero es en plan ya una apatía así, depresión de 3 años, ya no importa nada. O podríamos verlo un poco como un rayo de luz. Eso depende de vuestra percepción, pero me gustaría que os fijara, cuando ya después de esto Pero esto, mira, ¿qué es? Dominante. Que resuelven todo. Porque Chopin nunca se desprende de Bach. Al gran maestro le encantaba, aprendió de él, bueno, no directamente, pero aprendiendo su música. ¿Y qué os parece esto? ¿Un rayo de luz o una... cuando vamos desde ahí?
pensar que sí. Pero es una falsa esperanza. Ya, pero luego... ¿Sabes que Jane Birkin, que era la pareja de Serge Gainsbourg, hizo una versión de esto cantado? Sí, bueno, hay versiones de esto para orquesta, para... Sí, yo he oído algunas. Es que, sí, merece la pena. Ese rey es un do mayor, ¿no? Es un do mayor, sí. Es el tercer grado de la. Es la tercera nota. Es un... que luego convierte en dominante. Y en vez de ir aquí, que podría... ¿Os imagináis esto? No sé si tengo el derecho de hacer esto con Chopin. Es muy poco tiempo, no da. A lo mejor deberíamos estar ahí. Sacar un poco esto de las tinieblas. Pues no. ¿Cómo se llama? Es el preludio número 4. Chopin tiene 24 preludios. Es una obra opus 28 que os lo recomiendo muchísimo. Esto dura media hora, no es tanto. Y es el número 4, pero él lo pensó como un ciclo entero. Es como nuestros talleres. Que aunque se pueda venir y escuchar un preludio, pues mejor escuchar el ciclo entero. Y este ciclo, bueno, es maravilloso, es el número 4. Y va en... Podéis también leer un poco sobre esto. Bueno, él los escribió, bueno, los terminó ya en París, pero los estuvo escribiendo en Mallorca. Así que también es bonito saberlo. Y bueno, pues esto... hablando de melodía y de la armonía que empieza en el siglo XIX, en el romanticismo, empieza a romperse los esquemas, ya no vale lo que valía, ya, porque claro, es como... bueno, no me voy a meter en los asuntos estéticos, pero hay como otra demanda de la sociedad que sí que lo exige y, claro, la música tiene que reaccionar. Y para ir cerrando... esta breve introducción, yo he escogido Debussy un poquito para ver... claro, hasta ahora todavía es fácil de reconocer, de hecho, si hay principiantes en la música clásica totalmente, como es completos, no, ¿cómo se dice? Rotundos. Yo sugeriría escuchar clasicismo en sí, o sea que Mozart, Beethoven, Haydn, barroco, Scarlatti, Bach, Händel, Vivaldi, que nos gusta muchísimo, ¿verdad? También Monteverdi, que no lo conoce, es una maravilla de compositor, y es una música muy... ¿sí? ¿Pero Beethoven no se considera también principio del romanticismo? Bueno, Beethoven es como Bach. Es como que se sale de todo esto y sí, se considera. Y Beethoven es que tuvo mucha evolución. O sea que escuchas Beethoven temprano y parece Mozart. Y luego escuchas y parece, yo qué sé, Schubert. Schubert ni llega. O sea que hay una visión muy, muy avanzada. Si queréis podéis escuchar la última fuga de Beethoven, la gran fuga, que, bueno, si la aguantáis. También en la entrevista esta, si queréis, yo creo que lo han colgado en la página del ayuntamiento, podéis escuchar ahí, porque ahí hablo también de una cosa, que todo esto lo que hacemos, la música, al ser arte temporal, exige estos 5 minutos, 10, media hora de ponerse a prestarle atención. Si no somos conscientes de esto, en esta época de correr tanto, es como imposible de dedicarse a esto.
Porque, y sí, y claro, sin prestar esa atención, sin gastar ese tiempo, es imposible de apreciarlo. Entonces eso también puede ser no sé, ya os lo vendo como puedo, puede ser una especie de yoga o de parar a escuchar una obra, que parece no sé, un pasatiempo de uno. Que se me fue el hilo. Retomo que en la última obra, hablando del siglo XX, no es del todo, es como post-romanticismo, pero bueno, Debussy es impresionismo y aquí la obra es impresionista, pero Debussy tiene sus épocas, sus fases, ¿no? de componer también, parte del post-romanticismo, y también quiero entrar tanto en estos detalles porque para nosotros lo que nos interesa no es, no sé, sacarnos una carrera en la interpretación musical, sino poder apreciar más cositas que sí que están por todos lados, hablando de música tonal. ¿Sí? Y aquí lo que quería decir que no va a ser tan fácil reconocer esto de dominante como era, yo qué sé, como era en otros ejemplos que he cogido, pero sí está. Y vamos a probar a ver si nos damos cuenta. Sí, cuando teníamos, a ver, pues claramente. No sé si os parece lo que habíamos anunciado, pero aquí sí que utiliza todos los recursos que da el piano, y Debussy lo hace maravillosamente bien, para crear sonoridades que no son, porque claro, en realidad es un acorde de mi bemol menor, que si fuera una sonata de Beethoven sería así. Como la apasionada, es muy típico, ¿sí? Y él aquí de repente pone un sonido, que es la novena, que no está en el acorde. Mirad. Y ya nos da una impresión totalmente distinta.
utilización de espacio porque utiliza un registro muy bajo como base y luego un acorde muy agudo. Y esto es lo que nos produce, porque si yo lo hago esto aquí, las mismas notas, o en el mismo incluso, es bonito, pero no es esto. Bueno, pues así, resumiendo, ¿sí? Y enderezando algunas cosas que he dicho, que he mentido, para ser más justo, que todas estos elementos de la música van a estar presentes en cada obra, en cada estilo, ¿sí? Sin lugar a duda. Es verdad, y también variando y yendo de obra en obra, vamos a darnos cuenta que en algunos momentos el compositor apuesta por la melodía, que la destaca, luego por otra cosa, por la armonía, por la sonoridad. Aquí no quiere tanto movimiento armónico, quiere que suene. Esto también todo elección y... Y luego dentro de cada época de las que estamos hablando también va a existir compositores que se van a salir de allí, que no van a estar en todo es no sé, lo que es historia de la música es a la vez precioso, complejo, incomprensible, maravilloso, fascinante y podemos, no sé, gastar una vida entera y no tocar todo lo que está escrito. Que hay un montón de músicas y no sé, yo creo que habían hecho estas investigaciones estadísticas. Yo creo que una persona no puede, aunque estudiara toda una vida escuchando música constante, no puede poder escucharla, llegar a escucharla en todo lo que está haciendo. Lo está hecho ya y lo que se está haciendo, porque ahora en este momento compositores en sus casas o en sus estudios están escribiendo música, están produciendo. Alguna que no nos gusta, ¿verdad? Entonces, todo esto es como no sé, yo lo pensé desde el principio como una invitación a este mundo y como un puente, nuestros talleres, como un puente de conexión con lo que es y para que podáis también hacer vuestra propia investigación, mirar lo que os gusta más, sabiendo un poco también los nombres de compositores, las obras que vamos a tratar aquí, por ejemplo, u otras, e ir viendo porque luego para cada uno es cuestión de gusto. A mí me gusta Chopin, a otro le gusta Brahms, o también hoy me gusta Chopin y mañana quiero otra cosa, no quiero cortarme las venas, quiero hacer, no sé, un picnic, ¿vale? Entonces, este es mi objetivo, esta es mi invitación hoy. Yo creo que vamos a terminar aquí. Yo creo que es buen tiempo y para no cansaros mucho así la primera vez, así os quedáis con las ganas y venid más.